Buenos días chicos, continuamos con las clases de física. Recuerda que mañana tienes tu práctica a la hora de matemáticas de 9 a 10 en el Classroom, ¿ya? Por favor, no te vayas a olvidar. Bien, nos toca ver movimiento rectilíneo. Cuando caminamos por una vía corriendo a distancias iguales en tiempos iguales con una misma rapidez y dirección, se dice que estamos describiendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Por ejemplo, tenemos este móvil, este auto que se desplaza sobre el eje X, ¿correcto? El eje X, ¿sí? Y en un segundo avanza 4 metros, ¿no? En otro segundo avanza 4 metros. Cuando ocurre esto, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad se mantiene constante, ¿no? En un segundo recorre 4 metros, entonces en 2 segundos recorrerá 8 metros, ¿ok? Si tú divides la distancia entre el tiempo, siempre te va a salir la misma constante que es la velocidad, ¿no? 4 entre 1, 4, 8 entre 2, 4, ¿correcto? Eso va a ser su velocidad. Entonces tenemos que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, donde v se conoce como rapidez, ¿no? Recuerda que la velocidad es un vector, ya lo vamos a ver más adelantito. Y t es el tiempo transcurrido. Todo esto tiene que estar en las unidades internacionales, ¿no? La velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos, el espacio en metros, ¿no? Del gráfico se deduce lo siguiente: el coeficiente entre el espacio recorrido y el respectivo intervalo de tiempo siempre se mantiene constante. La dirección del movimiento siempre es constante, o sea, recto. Como por definición la rapidez, el valor de la velocidad, se calcula dividiendo el espacio recorrido entre el intervalo de tiempo. Se concluye que la rapidez en un movimiento rectilíneo uniforme siempre se mantiene constante. Ahí está, 2 metros sobre un segundo, 2 metros por segundo, ¿no? Entonces, si se añade si se añade a la rapidez la dirección, se obtiene una velocidad constante. Para el caso del MRU, podemos calcular la distancia recorrida mediante la aplicación de la siguiente fórmula: distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahí, con esa formulita puedes deducir todas las demás, ¿no? Pero acá te dejo una memotecnia, ¿no? Es el triángulo, es el triángulo BDT, donde está velocidad, distancia, tiempo. En ese orden los tienes que poner. Entonces, si tú quieres hallar la velocidad, lo único que haces es poner tu dedito encima de B y te va a quedar la distancia entre el tiempo. O sea, la velocidad es la distancia entre el tiempo. Si quieres hallar la distancia, ocultas D y vas a encontrar la velocidad por el tiempo. Si quieres hallar el tiempo, ocultas T y vas a hallar la distancia entre la velocidad. Es así como se usa ese triangulito para hallar las demás formulitas en el desarrollo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Algo que hay que recordar son las equivalencias para poder transformar los kilómetros horas a metros por segundo. Cuando tienes kilómetros horas y quieres ir a metros por segundo, vas a multiplicar por 5 sobre 18. Y cuando estás en metros sobre segundo a kilómetros hora, multiplicas por 18 sobre 5. Eso ya lo hemos visto hace tiempo. Movimiento simultáneo. El tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro ocurre cuando parten dos partículas, dos móviles en direcciones opuestas, ¿no? En direcciones opuestas, y va a llegar un momento en que estos dos se van a encontrar. ¿Cómo, en qué tiempo se va a encontrar? Acá está la formulita, ¿no? La distancia recorrida, la distancia total, dividido entre la suma de las velocidades, ¿no? Entre la suma de las velocidades. Fíjate acá otra memotecnia, ¿no? Encuentro tiene una T que te va a indicar el signo más para sumar las velocidades. ¿Por qué te digo esto? Porque también hay el tiempo de alcance, ¿no? Cuando los dos parten de un mismo punto, pero uno sale primero y van en la misma dirección. ¿En qué tiempo alcanza el bólido A al bólido B? ¿No es cierto? Entonces es parecida a la fórmula. Es la distancia total que recorren entre la diferencia de las velocidades. La velocidad mayor menos la velocidad menor. ¿Correcto? Pero acá es con menos. Recuerda que acá es con más. ¿Cuándo es con más? Cuando es encuentro. Y la T te va a indicar que es con más acá abajo. ¿Ok? Veamos un primer ejemplito. Si un ciclista recorre con MRU con velocidad constante de módulo 36 km por hora, ¿cuántos metros recorre en 10 segundos?
Graficamos, hacemos ahí nuestro móvil, ¿no es cierto? 10 segundos, 36 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Siempre va a ser constante. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las unidades de la rapidez para homogeneizar las unidades en tiempo y distancia. O sea, tú no puedes trabajar con kilómetros hora y segundos. Todo tiene que estar en segundos, todo tiene que estar en metros, ¿ok? Entonces, convertimos 36 kilómetros hora a metros por segundo, lo multiplicamos por 5 sobre 18, como hemos visto en la fórmula arriba, y me queda 10 metros por segundo. Luego aplicamos la fórmula, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, reemplazamos los datos, la velocidad es 10, la del tiempo es 10, la distancia será 100 metros, porque todo te va a salir en el sistema internacional. Veamos otro ejemplito. Si en la figura se muestra a dos estudiantes que parten simultáneamente y desarrollan un MRU, calcula el tiempo de alcance en segundos. Entonces, mira, el primero va con 72 kilómetros hora y el otro niño va con 40 metros por segundo y tienen una separación de 80 metros. ¿Correcto? Esa es la distancia total. ¿Qué hacemos primero? Primero homogenizamos, es decir, todo lo ponemos en las mismas unidades, ¿no? Kilómetros lo bajamos a metros por segundo porque esas son las unidades internacionales. Entonces utilizamos el factor 5 por 5 sobre 18 y obtenemos 20 metros por segundo, ¿no? Entonces uno va a 40 metros por segundo y el otro va a 20 metros por segundo con una separación de 80 metros. Luego aplicamos la fórmula de tiempo de alcance, es la distancia total entre la diferencia de velocidades entre el mayor y el menor. Eso es 80 sobre 40 menos 20, 80 sobre 20, eso me queda 4 segundos, ¿ok? MRU vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Para poder trabajar en forma vectorial usamos un sistema cartesiano de coordenadas. De esta forma representaremos propiamente los vectores de posición y velocidad. Es decir, cuando tienes un sistema de referencia, un eje de referencia, vas a trabajar con estas fórmulas, que no es nada raro, ¿no? El espacio final o la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Cuando no te dan una distancia inicial, tú vas a asumir que la distancia inicial es cero. Si tú asumes que esto vale 0 porque parte del eje de coordenadas de aquí, acá es 0,0, recuerda, entonces ¿qué te va a quedar? La distancia final es igual a la velocidad por el tiempo. Vas a utilizar las fórmulas anteriores, ¿no? Pero esto es porque usamos de manera vectorial. Recuerda que la velocidad es un vector y para un vector necesitamos, la velocidad necesita un punto de referencia, si no, no sabemos sobre qué se mueve, ¿no? Pero en los problemas aplicativos no se utiliza generalmente eso, por eso se utilizan las formulitas, ¿no? Bien, entonces acá te dejo tu pequeña tareita, hay un poco de teoría, ¿no? Unos cuantos problemas para razonar, tienes que razonar ahí, ¿sí? Y después ya problemas que puedes resolver mediante tu calculadora, tu lapicero y me las envías, ¿ok? Son 20 problemitas, muy bonitos todos, muy fáciles y sencillos para que practiques y saques buena nota en tu práctica. No te olvides, tu práctica es el día de mañana a las 9 de la mañana por Classroom. Y 8:45 la invitación al Facebook. Ahorita les envío. Gracias chicos, ya nos vemos, cuídense.